El ISIS es un grupo musulmán fanático que tomó mucho poder en Irak y en Siria. ISIS significa Estado Islámico de Irak y Siria. Y ahí, bueno, ahí fue ya la hecatombe, digamos. Las barbaridades que pasaron son a veces hasta difíciles de contar. ¿Sí? Tomaron una tercera parte del país, tomaron la ciudad de Mosul, que es una ciudad enorme de más de 1 millón de habitantes, mataron cantidad de gente. Terminado de tomar Mosul, se dirigen a un monte donde vivían una gente de una región, los yaziríes, una religión que nosotros acá no conocemos. Mataron 10.000 hombres en una noche, secuestraron a las mujeres para tenerlas como esclavas sexuales. Y después se dirigieron a los pueblos cristianos de la llanura de Nínive. Mosul, la ciudad de Mosul es Nínive de la Biblia. Ustedes le ven el Antiguo Testamento y se llama Nínive. Eso es Mosul actualmente. Y la llanura de Nínive estaba llena de pueblos cristianos, así que los cristianos tuvieron que huir. 120.000 cristianos huyeron para salvar sus vidas, para no ser forzados a hacerse musulmanes. Muchos fueron asesinados, muchos fueron torturados. Y las barbaridades que cometió ISIS son cosas que es difícil de considerar, ¿no? Decapitar gente, usar la cabeza para jugar al fútbol, violar mujeres 50, 70 veces por día, crucificar niños, por escuchar música o por, por comer en el momento que no se puede comer. Pero esa cosa, degollar niños delante de sus madres y obligarlas a ellas a poner las manos para que la sangre les caiga en las manos. Bueno, todo esto lo cuento porque cuando el ISIS es derrotado militarmente hablando, pierde esos territorios que tenía, porque como grupo terrorista sigue existiendo, pero ya no tiene territorios. A mí me tocó visitar esas ciudades cristianas y Mosul mismo, y recuerdo haber entrado en la iglesia La Inmaculada de Jarakosh, la principal ciudad cristiana de Bagdad, de Irak, tenía unos 60.000 personas, el 95% cristianos. Yo entré en la iglesia, es una iglesia profanada, quemada, todas las imágenes destruidas, los libros religiosos quemados, imágenes de la Virgen utilizadas para hacer práctica de tiro. Bueno, cuando uno entra ahí, ¿qué es lo que percibe? Primero, así que es como que golpea físicamente. Lo primero que uno siente es el odio. ¿Sí? Es el odio de esa gente que odia a Jesucristo, y porque odia a Jesucristo odia a la iglesia, y porque odia a la iglesia odia todo lo que es cristiano, sean objetos como imágenes, libros, sean nosotros como cristianos. Es realmente chocante sentir eso, ¿no? Pero sobre eso se impone algo mucho más fuerte. Sí, al entrar en lo percibí al entrar en esa iglesia quemada, ¿no? Algo mucho más fuerte. Y es el amor de Cristo que incluso murió por esa gente. Y el amor de Cristo uno lo ve además manifestado en los mártires que murieron, que todos morían perdonando a sus enemigos. Es una cosa realmente muy fuerte de considerar. Porque en esta charla me piden que hable de la libertad. ¿Sí? En Occidente, ¿qué se piensa de libertad? Libertad es hacer lo que yo quiero. Eso no es libertad. ¿Sí? Hacer el mal no es libertad, es un abuso de la libertad. Es arruinar la propia libertad. Cuando yo hago el mal, ¿sí? Yo me estoy dañando a mí mismo, aunque me parece en el momento que no, que estoy disfrutando. Imagínense un ladrón que entra a un banco a robar, ¿no? Y todo le sale bien y sale con un montón de plata, va a estar contento él. Pero él se dañó a sí mismo haciendo eso. No solamente es un daño a la sociedad, sino que se dañó a sí mismo él, porque el pecado nos daña, el pecado nos hiere porque nos aparta de Dios. Nosotros fuimos creados para el bien, fuimos creados para llegar a Dios. Y todo lo que nos aparta de eso es un daño para nosotros. Por eso el hecho de que un hombre pueda caer en pecado, eso es una debilidad de nuestra libertad, no es la verdadera libertad. ¿Libertad qué es? Libertad es poder hacer lo que tenemos que hacer. Eso es libertad. Libertad es la capacidad para cumplir la voluntad de Dios. Lo otro, nos estamos apartando de lo que es verdaderamente la libertad. Y cuando uno, como yo lo experimentó
en un modo tan, pero tan patente, ¿sí? Viendo esta gente llena de odio, viendo esta gente degenerada, asesina, ¿sí? Gente que camina hacia el infierno, uno dice, esa es la consecuencia de utilizar mal la libertad. Porque no se llega a ser un degenerado así, no se llega a ser un asesino así, de un día para otro. Han ido cediendo al pecado, se han ido apartando de lo que tenían que hacer, han incluso puesto el nombre de Dios como justificación para sus barbaridades. Entonces, abusar de la libertad significa empezar, bajar una pendiente de la cual cada vez es más difícil volver atrás. Por supuesto, Dios es todopoderoso y podría convertir al que quiere cuando Él quiere, ¿no? Lo hizo con San Pablo. San Pablo era como hacía barbaridades también, como se llamaba Saulo. Perseguía a los cristianos, los metía en prisión y terminaban matándolos. Y él estaba de acuerdo con eso. Y Dios hizo así y los convirtió. Dios puede hacer como quiere. Pero en cuanto a mí mismo, digamos, si yo me dejo caer por esa pendiente de pecado que empieza por cosas más pequeñas y van creciendo y van creciendo y van creciendo, puedo llegar a cometer las peores atrocidades. No es que esta gente nació mal y entonces son malos por eso, no. Es gente que ha ido aceptando caer, abusar de la libertad y terminan haciendo cosas que uno ni siquiera las puede considerar, cosas que da asco contarlas, que da rechazo contarlas. Y por otro lado tenemos al revés. Tenemos los cristianos que prefirieron abandonar todo con tal de no perder a Jesucristo. Usted imagínense, para ellos hubiese sido muy fácil. Para ellos hubiese sido muy fácil eh, hacerse musulmanes para salvarse. Estaban en su pueblo, eran cristianos, venían los islamistas. Si ellos decían, yo me hago musulmán, ya está. Ese musulmán podía seguir su vida normal, no hubiesen sido perseguidos. Pero por Jesucristo ellos prefirieron perder todo. ¿Sí? Perder todo significa perder sus ahorros, sus casas, sus autos, todas sus pertenencias, cosas de la casa que no tienen mucho valor monetario, pero son importantes, ¿no? Todos los recuerdos. ¿Sí? Para los niños, los juguetes, las fotos, ¿sí? Las cosas pequeñas que hacen que nuestra vida sea tal. Ellos podrían haber perfectamente abusado de la libertad, apartados de Jesucristo, ¿sí? Y hubiesen empezado ese camino de bajada. Pero ellos dijeron no, porque todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es nada en comparación con lo que perdemos si abandonamos a Jesucristo. Es nada. Entonces simplemente quisieron, prefieren perder todo. Y yo hablaba con ellos, algunos de ellos después de huir de ahí un poquito más al norte, algunos vinieron a Bagdad, ¿no? Porque no tienen ni siquiera pasaporte, documento, habían perdido todo, tenían que rehacer todo. Entonces vinieron a Bagdad por unos meses y con ellos a mí me tocó atenderlos, celebrar la misa, conseguirles cosas, etcétera. Y me juntaba con una familia, por ejemplo, estaban viviendo en un container, ¿sí? Y me contaban cómo habían huido, todo lo que habían perdido, y lloraban, media hora escuchando noticias súper tristes. Pero cuando terminaban, ellos me decían, Dios sabe. Porque ellos sabían que aún los peores males, Dios tiene poder de los peores males de sacar grandes vidas. Y entonces, en su desgracia, ellos encontraron un consuelo mucho mayor. Se había muchas lágrimas, pero había muchas risas también. Yo digo siempre esta frase, y no es una exageración, ¿no? No es una frase linda que yo digo. Yo he visto más alegría en los campamentos de refugiados cristianos en Irak que en las ciudades de América del Norte. Gente que no tiene nada, gente que lo perdió todo, gente que está viviendo en un container, ¿sí? Gente que tiene que vivir de la caridad de los demás, hombres que no pueden salir a trabajar porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Y he visto en ellos mayor alegría. ¿Por qué? Porque si uno pierde todo por Jesucristo,
se queda con lo más importante. En cambio, aquí en Occidente creo que ocurre muchas veces. Hay muchas cosas que son lindas en sí, pero que nosotros las queremos de un modo malo y nos apartan de Jesucristo. Y entonces eso nos quita la verdadera felicidad. Por eso, cuando uno habla de libertad, tiene que considerar esto realmente. ¿Sí? Ustedes imagínense, ustedes ceden a una tentación, un pecado. ¿Sí? Se puede sentir puede ser agradable, ¿sí? Puede ser excitante, puede ser muy placentero, pero en realidad están bajando por un camino de bajada que cada vez es más difícil salir, se están apartando de lo que Dios manda, están siendo menos libres. Cuando uno dice, no, yo soy libre y por eso hago lo que quiero, no está haciendo lo que quiere, está siendo esclavo de sus propias pasiones. ¿Sí? El alcohólico que toma y se emborracha y después ya no puede dejar alcohol, es un esclavo, no es libre. El que sigue sus propias pasiones y sus propios gustos y deja de hacer lo que tiene que hacer y se aparta de Dios por eso, está siendo esclavo de esas pasiones, esos gustos y esas cuestiones. No es más libre, es menos libre. ¿Sí? Por eso les digo, para mí era muy interesante verlo en semejante escala, ¿sí? Porque lo que uno veía con el ISIS, los cristianos perseguidos, los mártires, ¿sí? Es lo que pasa en el corazón de cada uno de nosotros. Porque el demonio, ¿qué quiere? Quiere arrastrarnos a la perdición, quiere llevarnos a la eterna condenación, donde va a haber sufrimientos por toda la eternidad. Eso es el infierno. ¿Sí? Y es el maldito ese, es el que nos susurra que hagamos las cosas mal. ¿Sí? Que no nos sacrifiquemos, que no carguemos la cruz diaria, que tengamos pensamientos malos, que seamos perezosos, que busquemos lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Que seamos libres así, entre comillas. Y Dios nuestro Señor quiere llevarnos hacia así. Entonces nos enseña el camino duro, pero ese camino duro es el que va a llegar a conseguir la mayor paz que se pueda conseguir en esta tierra, en medio de las dificultades, y nos va a llevar a ganar el cielo. Que el cielo es, ¿sí?, gozar para siempre, ¿sí? Puro bien sin mezcla de mal, sin miedo, sin angustia, sin sufrimientos, ¿sí? Ver a Dios y ser feliz por toda la eternidad. Por eso les digo, para nosotros que estábamos allí en ese lugar, era como ver lo que pasa en el corazón de cada uno de ustedes, ¿sí? Esa batalla que hay, que a veces ustedes no la notan, pero está siempre, ¿sí? Lo que pasa en el corazón de cada uno de ustedes, verlo a gran escala, verlo hecho público, ¿sí? Ver el camino de la falsa libertad que lleva al odio y que lleva a la infelicidad, aunque al principio parezca mejor, ¿sí? Y por otra parte ver el camino de la subida, ¿sí? Difícil de ser bueno, buscar ser santo, ¿sí? Pero que nos trae un gozo que no nos puede dar lo otro. Y les cuento una sola anécdota respecto a este gozo, ¿no? Una vuelta yo estaba viendo, me mandan un video de un reportaje en árabe de un periodista egipcio a una niña de 10 11 años que había huido del ISIS, ¿no? Y eran los de así prensa que nos pedían si podíamos traducir en español. El padre Jorge, compañero mío, lo tradujo en español, se lo mandamos y por eso salió ahí hermoso el videíto, la niña esta, como hablaba, una maravilla, ¿sí? Y cuando yo vi el video dije, yo tengo que conocer a los padres de esta niña, ¿sí? Y por gracia de Dios los pude conocer. Y pude hablar con ellos y bueno, pues, yo estuve en Bagdad, pero después me trasladaron 2 años y medio o 2 años al norte. Y en el norte, en el campamento de refugiados de Erbil, de Incagua, yo me encontré con este hombre, esta familia. Y fui a comer un día, ¿no? Al container que ella estaba en el campamento de refugiados, ¿sí? Gente súper pobre, pero feliz de poder compartir algo conmigo. Me prepararon la comida. ¿Y, ¿y qué pasa? Estaba terminando, el ISIS había sido derrotado. El campamento de refugiados lo iban a cerrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba recibiendo mucha ayuda para mantener a esa gente, pero había que cortar esa ayuda para
utilizar todo el dinero para reconstruir las ciudades destruidas por el ISIS, para que la gente pudiese volver a sus pueblos. ¿Sí? No tenía sentido seguir gastando ahí cuando se podía reconstruir sus casas para que puedan volver. ¿Sí? Entonces, era una situación que en ese momento era difícil para todos. Entonces el hombre me dice, mire, padre, yo tuve una hemorragia cerebral y estoy con riesgo de tener otra. Tengo los dos riñones arruinados, me tengo que operar. No puedo volver a Caracosh, a su pueblo, porque todavía no está funcionando el hospital y él no podía, con el estado de salud, trasladarse. No puedo alquilar una casa en Erbil porque no tengo plata. ¿Sí? Y estaba él, su mujer y sus dos niños. Entre ellas esta niñita que fue la del reportaje. Buenas tardes. Y, o sea, humanamente una situación desesperada. ¿Sí? ¿Quién de nosotros ha pasado por semejante cosa? Padre de familia, no tiene trabajo, está enfermo, no tiene, su vida no tiene salida. ¿Sí? Y sin embargo, yo les los aseguro con toda mi palabra, nunca, nunca en mi vida vi gente más feliz que esa. Humanamente la situación no tenía solución. Y después finalmente terminó en Australia, ¿no? Todo salió bien, pero humanamente la situación no tenía solución. Y sin embargo yo salí de esa casa después de comer un poquito de arroz, que era lo único que tenían, con una felicidad que raramente se experimenta, contagiado de la felicidad que tenía esta gente. Habían perdido su casa, sus dos autos, sus ahorros huyendo, le habían asesinado familiares, habían escapado caminando kilómetros y kilómetros por el desierto con una temperatura de 45, 50 grados. Habían llegado a Erbil, donde el primer mes se alojaron en la calle como si fuesen gente de la calle. Después les dieron una tienda, después un campamento de refugiados. Mientras tanto, pasaron un tiempo en un mall que no estaba terminado. El hombre tenía que matar ratas todos los días para que sus hijas puedan dormir. Las chicas y las mamás se la pasaban llorando durante el día por la desgracia. Y él tenía que ver a toda su familia llorar, ¿sí? Quedarse dormido a las 12 de la noche y llorar. Y él dice, yo, se hacían las 12, la 1, las 2, las 3, no podía dormir. Entonces yo le preguntaba, dice, ¿qué hace uno cuando no puede dormir? ¿Sí? Cuando la situación es tan desastrosa. Y dice, yo me dirigía a Jesús y le decía, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no nos proteges? Se decía este hombre así en ese moro abandonado, en esa situación difícil. Dice, y unos días después me pareció escuchar la respuesta. Escuché que alguien me decía, quizás es lo que necesitabas. Y él dice, y tenía razón. Yo iba a misa todos los domingos, pero yo no era buen católico. Yo no pensaba en nadie más que en mí y en mi familia. Cuando perdí todo, gente que no me conocía me ayudó. Cuando perdí todo, yo me di cuenta que no era bueno. Y así me pude acercar más a Jesucristo. Por eso yo le agradezco al Estado Islámico, al ISIS. Porque gracias a que ellos me quisieron matar, yo estoy más cerca de Jesucristo. Con ese espíritu no se puede no ser feliz. Siguiendo la verdadera libertad se llega a eso. Siguiendo la falsa libertad, un placer de ahora que cada vez se va reduciendo más. La esclavitud aumenta, el placer disminuye, la infelicidad crece y el infierno es el fin. Empezar ahora a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Imagínense cada uno, ¿no? Ustedes, ¿qué son ustedes? Uno trabaja, otro estudia, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que estudiar más responsablemente, tengo que rezar más, tengo que respetar a mis padres, tengo que querer a mis vecinos, tengo que ayudar al que lo necesita. ¿Sí? Son cosas que no parecen importantes, son cosas que pueden ser muy molestas, pero son porque son el camino de la verdadera libertad, son el camino de la verdadera felicidad. Mientras que todo el resto, ¿no? Quedarse a dormir de más, echarse a chanta, copiarse un examen,
faltar la caridad, gritar a los hermanos o a los padres, faltar el respeto, dejarse llevar por las pasiones, ¿sí? Comer de más, tomar de más. Puede parecer muy agradable cuando uno comienza, ¿no? Pero es el camino que lleva a la, como el camino de la falsa libertad, es el camino que lleva a la infelicidad y en definitiva, ¿sí? A la eterna condenación. Por eso yo les quería decir esto simplemente para que lo consideren. Vi lo que es la consecuencia del pecado muy claramente en estas cosas y vi lo que es la consecuencia de unirse a Jesucristo más y más. Vi como no solamente nos transforma y nos da el cielo o el infierno de acuerdo a lo que queramos elegir nosotros, sino que hace que nuestra vida sea un infierno aquí o un cielo ya aquí a pesar de las dificultades. Bueno, no sé si tienen preguntas. ¿Me preguntas? Más que una pregunta, es una curiosidad, por así decirlo. Eh, Siempre cuando está en una época de guerra o hay una discusión en armas, siempre me ha dado curiosidad de cómo es la posición de la iglesia, o sea, cómo es eso de, como dice Alicia, agarró territorio, agarró y hizo destrozos. Y cada uno siempre pide en su situación de la como que todo eso desaparezca, que eso que vuelva a lo normal, que bien venga. Y muchas veces, tipo, la manera es básicamente volver a atacar también con armamento. Esa situación a mí me da una curiosidad, no por el hecho de decir no hay otra manera, sino es como que siempre se dice como no matarás los 10 mandamientos, pero esa situación es como... Sí, no matarás significa no matarás al inocente. La Iglesia explica que la guerra tiene que ser la última opción, pero si invade nuestro país, tenemos derecho a defendernos. ¿Sí? Así como es como decir, por ejemplo, imagínense, ¿no? Yo estoy en el Líbano ahora, ¿no? Tenemos un hogar para gente abandonada. ¿Sí? Una de las mujeres que recibimos, el amante de la mamá la quiso violar. Y ella, para no ser violada, se tiró por una ventana y se quedó toda la vida. Imagínense que ese hombre llegase a hacerle algo a la chica esta. Yo te voy a decir, no a la violencia, no voy a hacer nada. No, te vas a romper y ponerse en la cabeza. Hay que proteger al inocente. ¿Sí? Entonces, la guerra en algunos casos es lícita, es la guerra defensiva. Pero yo tengo derecho a defenderme. La legítima defensa no va contra el mandamiento de no matarás. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todo el desastre en Irak empezó precisamente por una guerra ofensiva injusta que hizo Occidente a Irak. Basado en mentiras, armas de destrucción masiva que no existían, llevar la democracia, sí, porque estamos seguros que los poderosos del mundo le interesan los pobres y los demás. Y no es así, ¿no? Eso fue una barbaridad, murió más de 1 millón de personas, un crimen enorme, aborrecible. ¿Sí? Dejó un país destruido y no les importa nada. ¿Sí? Pero por cuestiones de poder, de dinero, de petróleo, de venta de armas, de una serie de causas mezcladas. ¿Sí? El mismo ISIS fue apoyado por Occidente. O sea, no hay que ser ingenuos, ¿no? Pero en concreto, si cuando el ISIS se dirigía a las ciudades cristianas de la llanura Nínive, ¿sí? Los dejaron avanzar sin hacer nada. Era verano. En verano no hay una nube que diga. ¿Sí? Si los hubiesen bombardeado antes que lleguen a atacarnos y así hubiese salvado miles de vidas. No lo hicieron. Eso también. La legítima defensa existe. La mayoría de las guerras son una porquería y son no guerras justas, no guerras que uno se está defendiendo si no hay otros intereses, pero en concreto uno tiene derecho a defenderse a sí mismo, ¿no? Yo recuerdo una vuelta, estaba en un congreso con unos obispos de Nigeria, que la persecución en Nigeria es absolutamente espantosa,
es el país que más mártires da a la iglesia todos los años, 4.000, 5.000 mártires. Este año van a ser 7.000 mártires. Todos los años hace 10 años. ¿No? Está hablando de 50, 60, 70.000 mártires. Gente asesinada por ser cristiana. Y estoy está enojado con un predicador famoso en Roma que decía, no, los cristianos tienen que poner otra mejilla, no tienen que defenderse. No, para un poquito. Poner otra mejilla es para mí personal, me pega, yo puedo poner otra mejilla. Pero yo como sacerdote tengo que proteger a la gente que está en mi casa, ¿no? Un padre de familia tiene que proteger a su familia. El Estado tiene que proteger a los ciudadanos. ¿Sí? Y ahí las cosas se están mezclando, ¿no? No se refiere a eso. Y yo tengo que perdonar. Y he visto ejemplos de perdón en Medio Oriente que no se puede creer la facilidad y la perfección con la cual perdonan cosas que parecen imperdonables, ¿no? Pero no se puede decir, no, hay que poner la mejilla y dejar que masacren un pueblo entero. No, eso está muy mal. Eso no es lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Es un acto, uno de los actos más grandes de la libertad. Sí, señora. El perdón, el amor a los enemigos. Que yo esas dos cosas van relacionadas. Mire, voy a contar un caso, a ver, uno no, dos casos. Que lo he contado un montón de veces, pero que es fantástico, absolutamente, ¿no? Yo estaba en Irak cuando el ISIS se acerca a la frontera, a las ciudades de la llanura de Nínive, de Karakosh, huyen todos, salvo un puñadito de personas. Un grupo de este puñadito de personas era una familia. El papá era ciego, no podían huir, ¿sí? 40 kilómetros por el desierto, con el papá ciego, tenía un chico chiquito y se quedan. Cuando llega el Estado Islámico a Karakosh, no los mata, los expulsa. Los suben todos a un colectivo y los sacan de la ciudad. En el último control entra un terrorista del ISIS y se acerca a esta familia y le saca de los brazos una hijita a su mamá. La hijita tiene 3 años. Se le saca de los brazos. La mujer se desespera, se tira a los pies del asesino y dice, por favor, devuelve a mi hija. Y el terrorista le dice, si ustedes no se van, si ustedes dicen, déjame de bromar y váyanse, pues yo los mato a todos ustedes y también a ella. Imagínense el sufrimiento de esa madre, ¿no? Tuvo que dejar a su hijita de 3 años, porque si no mataban todo el resto de su familia, incluso a la hijita de 3 años. Pero tuvo que dejar una niña de 3 años en manos de un grupo de terroristas que viola a niñas de 6 años. De 6 años para arriba es lícito para ellos. No hay una pesadilla peor para una madre, ¿no? Si lo hubiesen matado ahí hubiese sido menos difícil. No hay una pesadilla peor para ella. Entonces se van, ¿no? Yo me acuerdo que leí la noticia, yo estaba en Bagdad, en esa época yo estaba en el norte, y, y, la, y la mujer pedía oraciones, también salieron los medios occidentales, pasemos por esta chica Cristina, y para que la devuelvan, pero decía, es imposible, esa chica se perdió. 3 años en Mosul, con este grupo de terroristas, asesinos, violadores, degenerados, ¿sí? Y rezamos, pero la verdad, hombres de poca fe que somos, nos parecía imposible. Bueno, la historia terminó bien, ¿no? Porque 3 años después de que sacaron a la criatura, cuando chica tenía 6 años, recibe una llamada de un hombre musulmán que dice, yo tengo a su hija, vengan a buscarla. Tenían mucho miedo de ir, porque podía ser una trampa, pero tenían que ir. Y tal cual, la chiquita volvió. Este hombre la encontró en la calle de Mosul, supo que era cristiana, supo que le iba a pasar algo, entonces se la llevó a su casa, la cuidó como si fuese una de sus hijas, con sus otras hijas, y después la devolvió. No, o sea, no se puede creer. La chiquita ya no hablaba arameo, en los pueblos de esa zona, los iraquíes hablan arameo. Es decir,
la lengua que habla nuestro Señor Jesucristo. Un dialecto un poco distinto, pero la misma lengua. Y no reconocía a varios de la familia. En poquito tiempo se adaptó, los niños se aprenden muy rápido, ¿no? Pero eso es un milagro, ¿no? Es un milagro. Pero el milagro más grande no es ese. El milagro más grande es que le secuestran a la niña al año antes que la recupere. ¿Sí? Faltan 2 años para que la recupere. Le hacen un reportaje a esa mujer. Y el periodista español que yo conozco, le dice, pero usted perdona a los que le sacaron a su hija. Y la mujer hace así, como extrañada. Pero extrañó la pregunta. Dice, sí, yo soy cristiana, le dice. Uy, yo tengo que perdonar. Eso es un acto heroico. O sea, está ejerciendo la libertad en el mejor modo que puede ejercerla. Elige perdonar. No sabe si va a recuperar a su hija o no, pero elige perdonar. Porque nosotros todos los días rezamos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahora cada uno de ustedes piense lo difícil que es perdonar, cómo puede estar todavía enojado con un compañero que no nos trató bien o que nos miró mal o que... ¿sí? Nosotros tenemos que tomar ejemplo de los cristianos perseguidos, porque ellos nos enseñan cómo se vive el Evangelio. En definitiva nos enseña cómo ser realmente libres. Libertad, dice San Juan Pablo Magno, San Juan Pablo II, es sí, el poder hacer lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, nosotros tenemos que rezar por los que nos persiguen, tenemos que perdonar las ofensas, porque nosotros mismos fuimos perdonados. ¿Sí? Por nuestros pecados nosotros no podíamos salvarnos, pero Jesucristo cargó nuestros pecados sobre sí para que podamos llegar al cielo. Y ahora nos queda terminar esa obra nosotros, cada uno en su corazón, buscando, ¿sí? En definitiva, la santidad. Tenemos que imitar el mismo acto libre de Cristo, que en la cruz dijo, Padre, perdónanos. ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Pensando como en la situación de guerra, sin familia, era como pero Cristo ya nos demostró eso. Pero para nosotros acá en nuestro sigue siendo un desafío el perdón. Es un desafío, sí. Porque nada, no nos sacamos de la casa, no nos sacamos muchas veces familia, tenemos eso, eso, todo. Sí. Hay, después de que no tenemos una pública, pero sí, el mayor acto que... Bueno, y además, como decía el Padre Fuentes, ¿no? No perdonar lleva a la infelicidad. Imagínense un niño que ha sufrido mucho, ¿sí? Por alguna razón. Su padre lo abandonó o lo golpea muy fuerte, ¿sí? Y tiene esa herida en su corazón, ¿no? Mientras esa herida no cure, él no puede ser completamente él. No puede expresar todo lo que tiene que llegar a ser. ¿Y esa herida cómo se cura? ¿Olvidándola? No se cura olvidándola. ¿Cómo se cura esa herida? Se cura con el perdón. La elección libre de renunciar a la venganza, ¿sí? Y no exigir de modo personal, ¿sí? Lo que uno le podría corresponder por eso. Y eso es lo que, por eso es que uno ve los santos, y los santos son gente más feliz que nosotros. Pero recuerda a la Madre Teresa. No sé si ustedes han visto, cuando yo tenía dos de ellos, la veía Madre Teresa por la televisión, ¿no? Hay un montón de videos y todo. Entonces sabemos que la Madre Teresa sufrió muchísimo.
pero ella siempre estaba sonriendo. ¿Dónde encontraba la fuerza para sonreír, ¿sí?, en sus sufrimientos? Que ella realmente imitaba a nuestro Señor Jesucristo. Tenía la libertad para rechazar el mal cada día de su vida. Y eso hace que seamos lo más plenamente hombres que podamos ser aquí, en esta tierra. Mientras que alejados de cualquiera de los mandamientos de nuestro Señor, ¿sí?, somos unos infelices. Lo que nos hace distinguir esa... Soy, como prácticamente yo soy libre cuando elijo el bien. Pero, ¿qué es lo que nos hace? Primero, discernir, ver cuál es el bien, y después, ¿qué es lo que hace que tengamos fuerza para elegir el bien? Porque a veces, bueno, es un bien pasajero, o algo que nosotros pensamos que es un bien, cuando la verdad no es otra cosa, no es el bien. Sí, nosotros, o sea, el camino está indicado por Jesucristo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la ley de Dios, los mandamientos. Cualquier cosa que me aparte de lo que me haga ir contra los mandamientos es pecado, ¿no? Entonces eso uno tiene que evitarlo. Después hay cosas que no son malas en sí, pero que me pueden llevar al pecado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un amigo y ese amigo, si es una mala influencia para mí, me lleva al pecado. ¿Por qué voy a seguir unido a él si me está apartando de lo verdaderamente importante? ¿Sí? Después hay guías, ¿sí? En muchos casos nuestros padres, los sacerdotes. Después está la luz que Dios nos da en la oración. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Un montón de veces nos vamos a equivocar. Pero equivocarnos no es un problema. ¿Sí? El padre Mora decía, nos equivocamos 20 veces al día. Si nosotros nos equivocamos, no es un problema. Porque Dios nos va a corregir nuestro error y vamos a volver. Lo importante es hacer siempre las cosas con recta intención. ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Qué cosas me llevan a pecar? ¿Cuáles son los pecados principales que cometo? Este y este. ¿Cómo trabajo con eso? Contra eso. ¿Sí? ¿De qué cosas tengo que dejar porque me llevan a ese pecado? ¿Qué cosas tengo que hacer para que me alejen de ese pecado? ¿Qué me aconseja el sacerdote? Y después me equivocar. No importa, Dios sabe que nos equivocamos, ¿no? Y en cuanto a la fuerza, eso en cuanto a ver el bien y el mal, ¿no? En cuanto a la fuerza, si uno hace lo que tiene que hacer, Dios va a dar la gracia, ¿sí? Y nosotros tenemos que pedirle a Dios todos los días que nos dé la gracia. Tenemos que pedirlo. Dice la Biblia, el que no tenga sabiduría, pídala y le será dada. El que no tiene fuerza, la pide a Dios y le será dado. Porque Dios tiene más deseo de nuestra salvación que los que nosotros tenemos. Basta que se lo pidamos para que nos lo dé. Y por supuesto es un camino accidentado, vamos a meter la pata un montón de veces, vamos a tener pequeños retrocesos. ¿Sí? Pero si nosotros nos esforzamos, ¿sí?, tenemos y pedimos, tenemos la santidad asegurada. Dice Santo Tomás que si yo pido con humildad y perseverancia mi propia salvación todos los días, no puedo condenarme. Entonces hay que pedirlo todos los días. Y después, por ejemplo, una cosa que en Occidente es aborrecida, es el tema de la penitencia. ¿Sí? O sea, es como que estaría mal hacer un sacrificio por Dios. Cualquier novia hace un montón de sacrificios por su novia. Cualquier novia hace un montón de sacrificios para estar bonita, ¿no? Se puede estar muriendo de frío, pero no va a ponerse una chaqueta que no le queda bien porque quiere lucirse, ¿no? Y resulta que podemos hacer eso, por el deporte, por ver a una persona que queremos ver, un famoso, y no lo vamos a hacer por Dios. No me voy a privar yo de una comida, por ejemplo, para pedirle a Dios que me dé fuerza contra los pecados que me dominan. Esa cosa es loco, ¿no? Por las cosas importantes hacemos sacrificios, por las cosas no importantes, ¿no? Y por las cosas importantes no. Hay gente que me dice, por ejemplo, no fui a misa porque no tuve tiempo. ¿La misa qué es? La misa dominical. 1 hora por semana. Ustedes piensen en qué ocupan el tiempo, ¿no? Soy una chica. ¿Cuánto tarda en maquillarse por día? Puede ser 1 hora por día.
Pero para la misa no tiene tiempo, que es 1 hora por semana. No, es un serio problema, ¿no? O ver videitos en Instagram. ¿Cuánto tiempo se están pasando videitos en Instagram? Y no tiene tiempo, 1 hora por semana para participar de la renovación incruenta del santo sacrificio de Cristo en el Calvario que ocurre en la misa. Serios problemas, ¿no? Un consejo que les puedo dar a todos ustedes, que lo veo en Medio Oriente, todos los jóvenes lo hacen, no todos, pero la gran mayoría de los jóvenes cristianos leen la Biblia todos los días. Háganme caso. Pónganse como propósito leer un capítulo de la Biblia todos los días y van a ver cómo Dios los va a transformar. Empiece por el Evangelio de San Mateo y leen el primer capítulo, el día siguiente leen el segundo y así. Con el tiempo un capítulo no les va a alcanzar, van a querer leer 2 o 3. Es la palabra de Dios, es el libro que Dios dejó para mí, escrito. Háganme caso, lo hacen los jóvenes Medio Oriente, ¿no? Todos los días jóvenes, como ustedes, de su edad, todo, ¿no? Incluso a veces fallan, no van a misa, pero la Biblia no la deja. Ustedes no tienen que dejar la misa dominical, pero sumen un capítulo de la Biblia por día y van a ver cómo los cambian. Van a ver cómo un montón de problemas que tienen en la cabeza desaparecen. Así, esto no es tan importante, ¿no? ¿Por qué me preocupa tanto? Hagan la prueba, ¿no? Y si alguna se la prueba durante 3 meses y no ve avances, me llama y yo le devuelvo la plata. Es un chiste, ¿no? ¿Qué más? Estamos entonces, se pasaron 45 minutos.